Buenas. Al enviar información a través de un canal de comunicación se pueden presentar errores por efecto del ruido en el medio de transmisión. Por tanto, es necesario modelar el canal para estimar su máxima capacidad y a su vez determinar las reglas de decisión a partir del teorema de Bayes que nos permitan reducir la probabilidad del error a partir de la información recibida del canal. En esta parte introductoria de la unidad número 6 abordaremos el tema de la capacidad de canal. Veremos varios modelos de canal, así como el cálculo de la correspondiente capacidad y asimismo las probabilidades de error que nos pueden generar la utilización de estos canales. Un canal puede ser descrito en términos de su alfabeto de entrada X, su alfabeto de salida y las probabilidades condicionales de Y con respecto a X, que nos relacionan en este caso entradas con salidas. Lo podemos expresar de forma matricial, de forma visual, lo vemos acá. Cualquier símbolo que enviemos, X1 puede ser convertido en Y1, Y2, hasta Y sub S, con distintas probabilidades de ocurrencia. El caso ideal es aquel en que X1 llega con el mismo valor, y el caso no ideal en donde hay errores cuando se presentan diferentes valores como Y2 hasta Y sub S. Cuando tendremos varios símbolos de entrada que no necesariamente tienen que ser iguales, podemos definir entonces lo que se llama un canal discreto sin memoria. Este primer modelo de canal será el canal binario simétrico, en el cual tendremos dos entradas, dos salidas. Vamos a asumir que las interferencias o el ruido asociado que se presenta en el canal es un evento independiente con probabilidad P, la cual vamos a llamar probabilidad de cruce. Vemos aquí en esta imagen, si se envía un 0 hay una probabilidad 1 menos P, es decir, que llegue sin error al otro lado del canal como un 0, o con probabilidad P llega al otro lado del canal como si fuera un 1. De forma inversa puede suceder lo mismo, envío un 1, puede llegar un 1, pero si envío un 1 y me llega un 0, esa es la probabilidad de cruce. En este caso estamos hablando de la simetría en el canal, que independientemente de los símbolos, sean ceros o unos, estas probabilidades son iguales de equivocarse, son las probabilidades de error. Y aquí vamos a configurar entonces el parámetro P para el canal binario simétrico, el cual representa una probabilidad condicional, dado que se envía el símbolo 0, con la probabilidad de que sea recibido el símbolo 1 o viceversa, que se envió el símbolo 1 con la probabilidad de que se reciba un 0. La probabilidad P también se le llama la probabilidad de error de bit o tasa de error de bit, que nos define parámetro básico para un canal binario simétrico. Un ejemplo de cómo funcionaría un canal binario simétrico es el siguiente. Sea definida una matriz Q, matriz de canal, podríamos definir, en donde la diagonal principal es la probabilidad de no equivocarse y donde la diagonal invertida de la matriz es la probabilidad de generar el error en el canal de comunicación. Vamos a asumir que ese canal introduce una inversión del 10% de los bits cada vez que lo utilizo. Entonces vemos aquí en pantalla una probabilidad del 90% para cada caso particular, donde se envía el símbolo 0 y se recibe el símbolo 0. O se recibe el símbolo 1 y se recibe el símbolo 1. Una típica secuencia de entrada-salida la vemos aquí, en donde es posible que a medida que vayamos enviando los diferentes símbolos, se espera alrededor de que el 90% llegue de forma exacta, pero habrá en un 10% de las ocasiones un caso en donde se presenta una inversión de bit o un error en la transmisión. Aquí vemos que de 10 símbolos que se envían, uno falló, en este caso cumpliendo con el 10% del modelo. También podemos tener otro tipo de canal, como el canal binario con borrado. En este caso, el efecto de ruido hace que en el receptor sea difícil determinar o decidir si era un 1 o un 0, el cual símbolo enviado. En este caso, podemos incluir un símbolo de interrogación que le llamamos borrado. Vamos a determinar entonces con este símbolo que no fuimos capaces en el receptor de decidir cuál de los dos símbolos fue el que se envió. Este canal binario con borrado
se utiliza generalmente en modelos de comunicaciones móviles o comunicaciones por satélite, en donde generalmente se sufre de pérdidas de señal o bloqueos de la misma que hacen que el receptor no sepa cuál símbolo fue el que se envió. Tenemos aquí en representación la matriz Q, nos indica las dos posibles entradas en las filas y las tres posibles salidas como se ve en esta organización. Aquí la probabilidad de cruce es la misma para cada posibilidad de que el símbolo no llegue de forma correcta, y en estos casos lo que se hace es enviar una señal de nuevo al transmisor indicando que se vuelva a repetir el envío de la señal. El concepto de información mutua se vuelve a involucrar en esta sección con el fin de cuantificar la cantidad de información que puede cruzar por el canal, sea un alfabeto de entrada X y uno de salida Y. Relacionamos estas dos métricas a partir de la medida de la información mutua, como lo vemos acá, recordando estos conceptos desde el módulo 1 y 2 de este curso. Y aquí nos sirven para representar cuánta información ambas variables tienen en común, y vamos a establecer una medida. En este caso, la cantidad de información que cruza por el canal la definimos como bits por uso de canal, BPCU. Vemos aquí en pantalla una posibilidad. Tengo una fuente de información cuya entropía está definida por h de x. Trataremos de enviar esa información a través de un canal el cual está limitado en términos de la capacidad que puede albergar. En ese sentido es la cantidad de información mutua. Y a la salida del mismo tendremos la variable y, que son los valores recibidos. Habrá influencia a partir de la salida y con respecto a la entrada, en este caso medida a partir de la entropía condicional, o viceversa, la influencia de la salida con respecto a la entrada. A esto lo denominamos el efecto del ruido. Entonces, a partir de una entrada tenemos un canal, el cual al otro lado tendremos la misma información pero afectada por el ruido. Necesitaremos cuantificar cuánto le cabe al canal en términos de bits por uso de canal para poderlo utilizar de forma adecuada. En este ejemplo vamos a considerar un canal descrito como se ve en la figura. En este caso es un canal binario asimétrico porque las probabilidades en este caso no son las mismas, por ejemplo para la probabilidad de cruce, parámetro P. Pero podemos encontrar entonces todas las entropías asociadas a la transmisión de información por ese canal, sea la entropía de Y, del alfabeto de salida, nos da una cantidad de información de 0.995. Podemos asimismo calcular la entropía asociada a la transmisión por el canal o al modelo de canal, Y dado X, a partir de las probabilidades condicionales de uso de canal. En ese caso, cuando se envía un 0, esa entropía condicional es de 0.81. Cuando se envía un 1, esa entropía condicional es de 0.54, y si promediamos los dos valores a partir de la entropía promedio condicional, obtendremos una cantidad de información condicionada de 0.72. De ahí que podemos calcular la cantidad de información mutua, en este caso la capacidad de canal, será la entropía de Y menos la entropía de Y dado X, y esta será esa medida. La cantidad de información es 0.27 bits por uso de canal. Si queremos generalizar para cualquier posibilidad de entrada X y salida Y con unas métricas de probabilidad de cruce denominada P, y asimismo una parametrización en términos de las probabilidades de entrada, probabilidad de X0 va a ser W y su complemento va a ser W barra, como lo estamos viendo aquí. La idea es encontrar una expresión algebraica que nos permita determinar la cantidad de información con los diferentes parámetros que tengamos dentro del canal. A su vez vamos a definir la función de entropía binaria, solamente dos valores que pueda tener el canal, ya sea para la entrada o para la salida. Esta es una forma de generalizar la función y expresarla de forma compacta en el resultado que queremos obtener. Entonces tendremos X barra y X expresando valores de probabilidad y su complemento. En el caso de la probabilidad total de Y1, vemos que es la integración de los valores W por P, los cuales llegan a un mismo punto. En este caso también se le suma W barra por P barra. Aquí expresado en esta ecuación de forma condensada, podemos encontrar entonces la entropía de Y a partir de la
función de entropía binaria que vemos aquí, reemplazando el parámetro para W, el cual es el mismo para W barra. Es decir, podemos utilizar estos parámetros con el fin de reemplazar en el valor de X. Tendremos la probabilidad de Y. Su complemento será la probabilidad de Y igual a 0. Por lo tanto, la función de entropía binaria es válida y podemos encontrar de forma compacta la entropía de Y en términos de los parámetros del canal, que serán W, que es la probabilidad de que la entrada sea 0, y W barra la probabilidad de que la entrada sea 1, asimismo la probabilidad de cruce y el complemento de la probabilidad de cruce. Para estas probabilidades de cruce entonces podemos calcular asimismo las entropías condicionales, las cuales en este caso dan iguales, y a su vez la entropía promedio condicional. Al final encontramos de nuevo en una notación compacta h de p, la entropía de función binaria en función de p. De ahí que el cálculo de la información mutua para ese canal binario simétrico parametrizado será la siguiente medida. Es la entropía de Y menos la entropía promedio condicional expresada de esta forma. Vamos a asumir algunos parámetros o algunas variaciones de W para que podamos ver la dependencia que hay con respecto al parámetro P. Asumamos inicialmente que tendremos en la entrada valores de bit 0 y 1 equiprobables. Al reemplazar, tendremos para exactamente W igual a 1 medio 1 menos h de p. Para el caso en el que X sea determinístico, pues la cantidad de información que viaja por el canal va a ser 0 porque ya se conoce la información. Entonces, si tendremos estos valores, podremos parametrizar para cualquier valor de p y encontrar diferentes curvas. Esas curvas nos pueden servir para encontrar lo que denominamos acá el máximo de la información mutua o la capacidad de canal. En ese sentido, la capacidad para albergar información de un canal se define como el máximo de la información mutua entre alfabeto de entrada con respecto al alfabeto de salida con base en las probabilidades de entrada. La idea sería buscar sobre todas las posibles asignaciones de probabilidades de entrada P sub X para encontrar cuál es el máximo valor posible de esa capacidad. En términos tradicionales, la capacidad de canal la podemos medir en bits por segundo. Entonces, sea un parámetro R, el cual nos define esa tasa de envío por unidad de tiempo, en este caso símbolos por segundo, podemos entonces tener una definición alterna de la capacidad de canal a partir de la definición típica de bits por segundo. Entonces, si multiplico esa tasa de símbolos por segundo por la capacidad de canal, tendremos la medida básica de capacidad de canal. En este curso utilizamos esta, bits por uso de canal. Para encontrar esa capacidad máxima, de acuerdo a ese proceso de maximización, debemos utilizar diferentes algoritmos o métodos. Hay unos que se basan en multiplicadores de Lagrange, otro en gradientes, búsqueda del gradiente, ya sea ascendente o descendente, y otro algoritmo popular que se llama el de Lahut-Arimoto. En este caso se encargan de tratar de estimar, con base en un vector gradiente típicamente, hacia dónde tiende el máximo o el mínimo que estamos buscando para definir la máxima capacidad del canal. Una primera aplicación del cálculo de capacidad de canal estamos viendo, en este caso, es la capacidad de un canal binario simétrico, la cual se calcula a partir de la información mutua. Esta función ya la obtuvimos a partir de un cálculo previo. Tendremos entonces esta función parametrizada en términos de W y W barra. El proceso de maximización se hace con respecto a W. Los valores conocidos típicamente son las probabilidades de cruce y su complemento. En un procedimiento básico o analítico, con el fin de encontrar el máximo de una función, típicamente realizamos el proceso de la derivada con respecto al parámetro que queremos encontrar ese máximo. En este caso, necesitamos encontrar cuál es la probabilidad asociada que me garantice ese máximo, aquí representada por el parámetro W. Al derivar la función obtenemos esto, luego igualamos a 0, y a partir de esta ecuación podemos encontrar cuál es el valor de W después de un procedimiento algebraico. Al despejar nos indica que W debe ser un medio, es decir, el máximo de la capacidad de canal se logra cuando las probabilidades de entrada en un canal binario simétrico son equiprobables. En este caso W
siendo la probabilidad de x igual a 0 será 1 medio y w barra también será 1 medio. Veamos diferentes curvas en el proceso de parametrización. Al reemplazar de nuevo ahora en la función de información mutua, ya podemos decir que es la máxima capacidad de canal. Y tendremos 1 menos h de p. En este caso podemos variar el parámetro p y siempre veremos estas parábolas con valor máximo siempre en 1 medio. Independiente de la probabilidad de cruce, vemos que en cada caso particular el máximo siempre se presenta en 1 medio. Por ejemplo, en punto 0,5 está representado por esta curva azul. El valor máximo de la capacidad de canal para ese valor será de 0.71 bits por uso de canal. El caso ideal sería aquel en que yo pueda enviar siempre un bit por uso de canal, pero por efecto del ruido la capacidad se reduce a 0.71. También se puede encontrar la capacidad para un canal binario con borrado, la cual se calcula a partir de la medida de la información mutua. Vemos de nuevo un procedimiento de parametrización en términos de las probabilidades de entrada. Tendremos W y W barra como expresiones de la probabilidad de x igual a 0 y probabilidad de x igual a 1. Y hacemos la expansión correspondiente. Determinamos cuáles son las probabilidades de salida. A partir de eso, la entropía de la salida, los valores recibidos en el canal. La entropía condicionada. Y por último, la medida de la información mutua de forma paramétrica, como lo vemos acá. Tendremos esta función la cual derivamos con respecto a W, igualamos a 0 en el proceso de maximización y de nuevo encontramos el máximo de la capacidad de canal. Coincide que de nuevo es para W igual a 1, W igual a 1 medio. Al reemplazar la capacidad máxima entonces se ve reflejada en términos de una función que es simplemente una línea recta. Va decreciendo a medida que el parámetro P, aquí esto es C y este es el parámetro P. Cuando la probabilidad sea 1, esto será 0. Cuando la probabilidad sea 0, la máxima capacidad se alcanza cuando sea 1. Una vez se tienen estas medidas de capacidad, también podemos abordar con qué probabilidad de error tomamos decisiones al estimar los valores que nos llegan en el receptor. En este caso, el receptor de un canal de comunicación o detector nos va a permitir decidir si el símbolo transmitido, así sea con ruido, es un 0 o un 1. Y que debamos configurar lo que se denomina una regla de decisión que mapea la salida a una entrada estimada x a partir de una función o tabla que llamaremos de decodificación. En ese sentido, la probabilidad de error en el detector que seleccionemos va a tener una posibilidad de equivocarse, en donde el valor x estimado sea diferente al x que envíe, y genera una probabilidad de error. En este caso, necesitamos calcular la probabilidad total en donde cada uno de los símbolos en donde esté definido el alfabeto de entrada sea diferente a lo que yo decidí a partir del alfabeto de salida. Inicialmente tendríamos una definición con base en la probabilidad conjunta con respecto al alfabeto de salida y su correspondiente codificación con respecto al alfabeto de entrada. Pero haciendo la expansión, esto es equivalente al complemento de la probabilidad de detección correcta, P sub C, que es más fácil de calcular generalmente, en donde todos los valores sean iguales porque habrá menos valores en donde se presente esta igualdad. Y hacemos la expansión correspondiente de la probabilidad conjunta en términos de la probabilidad condicional y la probabilidad marginal de Y. Puede hacerse en ambos sentidos, como se ve acá, ya sea Q de X dado Y o Q de Y dado X. Cuando tendremos esta configuración, este Q de esta forma, esa es la matriz de canal. Una primera aproximación la vemos en este ejemplo. Vamos a tener este canal definido en la figura, 2 entradas, 3 salidas, un canal discreto con probabilidades de cruce, como se ven acá, para cada símbolo con colores diferentes, probabilidad de generación del 0 y el 1 con probabilidad 0.2 y 0.8 respectivamente. Definimos una tabla de decodificación, un mapeo, que a partir de los valores recibidos 1, 2 y 3 vamos a decidir o a configurar quiénes eran el 0 y quiénes eran el 1, que son los valores precisamente que se enviaron en el transmisor. De acuerdo a este dibujo, tendremos esta matriz de canal. En términos prácticos, si queremos tomar la decisión con base en el decodificador que vemos acá, 0, 0, 1, eso se refleja aquí. Filas 0, 1,
columnas 1, 2 y 3. El decodificador nos dice que el 1 y el 2 significan un 0, por eso está resaltado. Y cuando me llega un 3 significa un 1. Es decir, en este caso, de acuerdo a la decodificación que hagamos o a esa selección, podemos definir, en base a las salidas, cuáles son las entradas más factibles. De acuerdo a este decodificador, si nos llega entonces un 1, siempre lo asumiremos como un 0. Si me llega un 2, siempre lo asumiremos como un 0. Si me llega un 3, será asumido como un 1. Y que podamos calcular entonces la probabilidad del error, que es equivalente al complemento de la probabilidad de detección correcta. Esto será igual a buscar todos los valores de probabilidad condicional donde se cumpla para cada uno de los valores de entrada. Observemos que sería la probabilidad del 0 por la probabilidad de 1 dado 0, en este caso este valor de acá, 0.5 por la probabilidad de ocurrencia del 0, que es 0.2. El siguiente caso será el mismo, que en términos de la probabilidad conjunta, en este caso que se envíe un 0 y se reciba un 2, aquí expandida a partir de la regla de la multiplicación. Y por último también para este caso, en donde sea 3 y 1. Aquí falta multiplicar entonces por la probabilidad de generación del 1. Y totalizamos. 0.62 es una probabilidad de error muy alta, debido a la selección de este decodificador. Con el fin de mejorar las prestaciones del decodificador, la idea es minimizar esa probabilidad del error y de forma inversa maximizar la probabilidad de detección correcta basados en la observación que tengamos de la salida del canal. Entonces tendremos un procedimiento de maximización de esa probabilidad de detección correcta en términos de la probabilidad conjunta definida en base al proceso de codificación y expandida a partir de la regla de la multiplicación. Si un decodificador, a partir de la definición x gorro o x estimado en función de y, se selecciona, este debe ser aquel que me garantice el máximo, un x tal que sea el máximo en el estimado del valor de la probabilidad. Entonces, aquel valor de probabilidad que me dé máximo con respecto al x o al decodificador seleccionado será aquel valor estimado que sea el óptimo posible, que me garantice un máximo en el proceso de codificación. En una primera aproximación tendremos lo que se llama la regla MAP o la regla de máximo a posteriori, en el que, a partir del teorema de Bayes, vamos a construir una función que nos permita determinar ese máximo. La regla del máximo a posteriori empieza con la definición de quién es el máximo valor de probabilidad y para qué valor de x es el máximo. Hacemos una expansión de la definición de la probabilidad conjunta que vemos acá. Esta probabilidad conjunta se ve acá en expansión, en términos de la conjunta sobre la marginal. Este con este se va, me queda simplemente la definición de la conjunta y por regla de la multiplicación lo podemos expresar así. Es decir, la regla MAP depende de las probabilidades de entrada y de los valores de la matriz de canal. Un ejemplo entonces, la idea es buscar, en este caso, el decodificador MAP que me garantice el máximo, es decir, cuál es la configuración de entrada con respecto a salida que me garantice ese máximo valor de probabilidad de detección correcta y mínimo de probabilidad del error. Vamos a asumir que tendremos esta matriz de canal Q como la del ejemplo anterior y estas probabilidades de entrada. La idea de la regla MAP es la siguiente. Determinemos el máximo de todas las probabilidades conjuntas y para qué valores de x sucede. De forma práctica lo podemos hacer así. Tendremos la definición de las probabilidades conjuntas a partir de la multiplicación punto a punto de las probabilidades de entrada por cada una de las columnas de matriz de canal. Entonces, a esta matriz Q se ha multiplicado en cada caso. Si uno dice, esta es la transpuesta por este caso, entonces sería 0.5 por 0.2 más 0.3 por 0.8 y vemos aquí el resultado. Luego 0.2 por 0.2 más 0.8 por 0.4 y vemos acá el resultado. Y así por cada columna. El algoritmo nos dice, determine cuál es por columna el máximo, y aquí está resaltado. Por columna buscamos el máximo. Y ahora definimos quién es la fila a la que corresponde ese máximo. Es la fila del 1. Aquí 0 y 1, y aquí es 1, 2 y 3. Entonces, para las salidas que son las columnas 1, 2 y 3, el decodificador que me garantiza la máxima probabilidad de detección correcta es aquel en el que simplemente se traduce cada valor que me llega a un 1 en particular.
y lo podemos demostrar a partir de los cálculos en términos de la expansión de las probabilidades de error y a partir de la selección que hemos hecho en el decodificador podemos hacer lo siguiente. La probabilidad de que se reciba un 1 y se transmita un 1 está aquí definida, luego un 1 y se transmite un 2, un 1 y se recibe un 2 y un 3 y se recibe un 1. Se consolidan esas probabilidades y encontramos una probabilidad mucho menor a la anterior con esta configuración o mapeo de el 20%. Hay otra regla, no tan exigente, ya que en muchos escenarios el decodificador MAP es complicado de construir o las probabilidades de los símbolos necesariamente no se tienen, no está configurado el sistema para determinarlas. Entonces podemos considerar un decodificador no tan óptimo que no utilice esas probabilidades previas. A ese le llamamos el decodificador de máxima verosimilitud. Entonces la regla ML nos va a permitir encontrar un decodificador que funcione de forma similar a la regla MAP, pero asumiendo que la entrada es una variable aleatoria uniforme, es decir que sin importar cuál sea la matriz de canal, siempre vamos a asumir y que los símbolos de entrada sean equiprobables. Pueden ser 2, 3, 4, 5, pero serán siempre equiprobables. De nuevo aquí la regla ML va a seguir la misma receta que la regla MAP. Vamos a seleccionar el valor máximo en cada columna y leer la correspondiente fila o valor de X asociado. Entonces la diferencia va a radicar simplemente en que la regla MAP utiliza las probabilidades conjuntas, mientras que la regla ML utiliza simplemente las probabilidades condicionales, aquellas que corresponden a la matriz de canal. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, encontremos el decodificador de máxima verosimilitud y su correspondiente probabilidad de error. De acuerdo a la definición, el máximo valor por columna se resalta, en este caso para la matriz Q, y leemos, ¿cierto? Esto es las columnas 1, 2 y 3, estas son las entradas 0 y 1. Para cada caso particular tendremos, para el 1 el máximo está en la fila del 0, para el 2 el máximo está en la fila del 1, y para el 3 el máximo está de nuevo en la fila del 0, aunque aquí son iguales, no importaría cuál de los dos se selecciona. Para este decodificador entonces, y haciendo de nuevo el cálculo de la probabilidad total, para el caso de la detección correcta, que es esta sección, tendremos entonces el siguiente resultado, el 40%. Es un decodificador no tan bueno como el anterior, que utiliza la regla MAP, pero mejoró el que se abordó de forma inicial. En este caso la probabilidad de error es del 40%. En la siguiente parte abordaremos el tema de decodificación, incluyendo más símbolos que nos permitan compensar el ruido que se presenta en el canal a partir de lo que denominamos la codificación por bloque.